De Comitán a Palenque, un recorrido histórico, cultural y turístico. Comitán, Comitán de las flores, donde están mis amores, donde quieren de verdad. Cuna de la libre expresión, tierra pródiga de hombres y mujeres, como el prócer don Belisario Domínguez, de una lámpara llamada Rosario, de escritores y poetas como Óscar Bonifaz, de hombres de ciencia como Mariano N. Ruiz, o bien héroes de 1000 batallas como don Pantaleón Domínguez. Comitán, pueblo mágico desde octubre de 2012 y mágico pueblo desde siempre, digno por su gente, cultura, costumbres y tradiciones. Al pie de sus 9 guardianes, Baluncanán te envuelve con su niebla misteriosa, internándote en el enigmático Montebello, bajo el influjo de sus lagos de colores y de alguna nota de marimba atrapada por el viento. Un recorrido histórico, cultural y turístico, un pretexto ideal para mostrar el misterio de nuestros antepasados, de una raza fuerte, pero sobre todo sabia, la más floreciente de la antigüedad, la gran cultura maya. Cultura que se desarrolló en esta región de Mesoamérica, cuyos vestigios aún están en pie, en sus imponentes construcciones, en el arte, en la ciencia, en nuestra lengua, costumbres y tradiciones, en la vida misma. Así se revela en los grupos étnicos descendientes directos de esta majestuosa cultura y que a pesar de todo aún persisten. En este recorrido tus ojos serán testigo de los paisajes más bellos, de las obras más grandes hechas por el hombre que están ahí, luchando por emerger de la espesa selva y asomando algún rasgo entre las aguas. Llegarán a ti aromas embriagantes de los pinos o el sutil perfume de las flores, el concierto de las aves a tus oídos, y tus sentidos gritarán: estoy vivo, estoy vivo. Comitán se encuentra en una región denominada Meseta Tojolabal y colinda con los municipios de Altamirano, Las Margaritas, Independencia, La Trinitaria, Simol, Villa Las Rosas, Amatenango del Valle y Teopisca. Se encuentra rodeado de monumentos históricos de nuestros antepasados, como Junchavín, Tenampuente, El Rosario, El Lagartero y Chincultic. Su hidrología es extraordinariamente rica. De sus mantos acuíferos que abastecen la ciudad, como la cueva de Teoticho y la laguna Jusnajab, a escasos 5 kilómetros. Esta cuenca hidrológica de Jusnajab a los lagos de Montebello hacen un recorrido de 50 kilómetros aproximadamente, y con los municipios vecinos que orgullosos invitan a conocer otros centros turísticos como La Rejoya, el Velo de Novia y de paso Uninajab, o bien los lagos de Colón y Montebello de la Trinitaria, Las Nubes y el Mirador en Tenejapa, las Guacamayas y Montes Azules en Marqués de Comillas, Yaxchilán en frontera Corozal, o Bonampak y Palenque. Disfruta entonces este recorrido, esta área geográfica que, como se mencionó, es una región donde se encuentran enclavadas localidades que en su mayoría se establecieron entre 1965 y 1980 como un fenómeno de colonización de la selva propiciado por el despojo de tierras a los indígenas por parte de caciques, ganaderos y hacendados que, cobijados por el gobierno en turno y la clase política chiapaneca de ese entonces, auspiciaron
una serie de conflictos políticos y de intolerancia religiosa. Es decir, en esta región selva fronteriza se encuentra tapizado por una multiculturalidad digna de mencionarse, porque la educación que se imparte en esta región no puede estar ajena a considerar un contexto social que representa un potencial cultural extraordinario. Los educadores que damos atención a esta región lo sabemos, docentes y directivos de telesecundaria. A través de este recorrido hacemos una reflexión sobre las áreas de oportunidad que se pueden desarrollar siempre y cuando conozcamos a nuestros beneficiarios y estemos dispuestos a considerar en nuestra práctica docente. Los Tatik Metik, madres padres, son antepasados divinizados que viven en los lugares sagrados, otorgan el sustento y recompensan o castigan. Esta cosmovisión es muy similar en los diversos grupos mayas, celtales, tzotziles, choles, etc. Chulchan, la madre tierra, Lum Balumilal o Chul Balumilal y el inframundo Katimbak. Para explicar cómo poco a poco el indígena fue replegándose en lo alto de la montaña o integrándose a la selva, habrá que hacer un bosquejo desde sus orígenes. Los pueblos celtales y tzotziles pertenecen a la gran familia maya, de cuyo tronco se desprende una rama que migra de los altos Cuchumatanes, Guatemala, a los altos de Chiapas entre 500 y 750 años antes de Cristo. Y a partir del año 1200 después de Cristo, se da la variante de lengua entre los diversos grupos clasificados en regiones como patrón de asentamiento, predominando en cuanto a número de habitantes los celtales y tzotziles. Para los celtales se adquieren los primeros signos de identidad desde antes de nacer, desde el instante en que su espíritu o chulel ingresa al cuerpo del feto, en el vientre de la madre. Los habitantes de los altos de Chiapas, celtales y tzotziles, conviven con la población ladina, caxlanes como suelen llamarlos los indígenas. Esta relación entre indígenas y ladinos ha sido históricamente desigual, basadas en la inequidad y el racismo. La gente de la ciudad emplea a los indígenas, a las mujeres como trabajadoras domésticas y a los hombres como peones. El sentido de identidad se manifiesta y reconoce por el uso de la lengua materna, la atribución a un territorio de origen y, de manera visible, por la vestimenta. La conquista trajo consigo no solo la doble aflicción de la encomienda y el repartimiento, sino que también significó el fin de su autoridad tradicional. En 1545 llegó Fray Bartolomé de las Casas, acompañado de 22 dominicos dispuestos a reevangelizar a los indios, tras 20 años de explotación inhumana de parte de los conquistadores. En los años 50, la literatura criollista manifiesta importantes testimonios de abuso. Rosario Castellanos, en su narrativa, describe escenas muy reales de las costumbres y las formas de abuso de los ladinos contra los indios. Las atajadoras, mujeres ladinas que arrebataban a los indios sus canastas, carecían de escrúpulos. Madrugaban para encaminarse cerro arriba a perseguir a los indios que descendían de sus parajes a vender los productos de la ciudad. Nunca alcanzaban a llegar porque las atajadoras se agobiaban sobre los canastos, arrebatándolos, apoderándose de las frutas, huevos, pollos o tejidos. Y aún en estos tiempos se usufructa el trabajo del indio, lo que no hace sorprendente que los indígenas teman y odien a los ladinos de San Cristóbal, sus enemigos ancestrales.
Antonio García de León da cuenta en los años 60 del ambiente colonial moderno que caracteriza a la región. Peones acasillados pagados todavía con fichas de cartón y litros de aguardiente, bandas de guardias blancas y grupos de peones fieles al patrón que, con el apoyo del ejército, persiguen a eternos solicitantes de tierras, torturados, éxodos masivos de comunidades enteras expulsadas de sus tierras por los ganaderos, buscando refugio en los bosques de la Lacandonia. A partir de esta explotación forestal puramente extractora y de ganadería extensiva, representaban negocios de bajísima inversión y esencialmente rentistas, cuyas cuantiosas utilidades provienen de la apropiación y saqueo de los recursos naturales. Son también prácticas depredadoras que se extienden a costa de la destrucción de los ecosistemas. Fue hasta 1978 que, presionados por los movimientos ecologistas, el gobierno se vio obligado a dar un giro a esta política responsable de la deforestación acelerada de la selva, por lo que creó la Reserva Integral de la Biosfera de Montes Azules para proteger la última zona que se conservaba relativamente intacta. Actualmente, en Boca de Chajul, comunidad de apenas 40 años de fundación, por migrantes de otras entidades, Veracruz, Guerrero, Oaxaca principalmente, se establece en los márgenes del río Lacantún y a escasos 5 kilómetros río arriba, se establece un centro de investigación y de reserva ecológica denominada Estación Chajul. Esta estación es comandada por la bióloga e investigadora Julia Carabias, quien con el apoyo del gobierno federal y estatal realizan titánicos esfuerzos por custodiar esta maravilla natural donde la flora y la fauna se extingue como un cirio lentamente. A partir del 1 de enero de 1994, Chiapas deja de ser concebido como la frontera mexicana con el pasado para convertirse en un referente del futuro nacional. El levantamiento de 1994 arrancó de la selva y las cañadas con los celtales, tojolabales y otros. Que los indios se rebelaran provocó un impacto nacional polarizando opiniones e intereses. Por un lado, una sociedad civil solidaria y otra oficialista, dura y desconfiada. De las frías montañas y los valles templados al cálido paisaje selvático, los indígenas se enfrentaron a todo tipo de dificultades para iniciar una nueva vida. Pero ¿cómo entenderse en un mosaico cultural tan diverso? Según De Vos, desde hace 50 años, más o menos, los indígenas de Chiapas comenzaron a identificarse por la lengua materna: celtales, tzotziles, choles, tojolabales, etc. Las lenguas tzotzil y celtal están estrechamente emparentadas, pertenecientes a la familia lingüística maya, y forman un subgrupo, aunque dependiendo de la región o municipio se hallan algunas variantes. Pero además conservan un estrecho vínculo con las lenguas del grupo cholano, chol, chontal de Tabasco y chortí, y con las del grupo chujano, tojolabal y chuj. Durante todo el siglo XX se vivió la mayor expansión y modernización de la educación indígena, pero las políticas curriculares han ignorado algo importante: la cultura, la historia y la pedagogía comunitaria, de tal manera que lo que se conoce como educación bilingüe intercultural aún es una paradoja.
Y entonces, ¿qué debemos hacer? Me quedo en las palabras, igual que en un remanso, contemplando cielos altos, profundos y tranquilos. Rosario Castellanos. Nuestro límite es el cielo.